la vida de Pablo. Nos quedamos ahí en donde dice que Pablo se convirtió en un fariseo muy riguroso. Su persecución a los cristianos le llevó a desviarse de la posición moderada de su maestro Gamaliel. Y ahí en Hechos 26:9 nos dice, nos narra un poquito sobre cómo perseguía Pablo. Hechos 26:9 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Fíjense, muy riguroso, muy fuerte en esa parte, ¿no? Entonces, de tal manera su creencia que él tenía, pues llegó a desviarse mucho más allá de todo, ¿no? De tal manera de obligar a otras personas a matarlos, a encerrarlos, ¿verdad? Entonces su persecución a los cristianos era un esfuerzo por destruir la iglesia. Él quería destruir la iglesia. Y ahí en 1 Corintios 15:9 también nos habla precisamente de eso. Vamos a leer un poquito. ¿Qué nos dice? 1 Corintios 15:9. Dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Entonces ahí habla precisamente de que él así lo asienta, que él fue perseguidor de la iglesia. ¿Sí? Dice: la conversión de Pablo ocurrió cerca de la ciudad de Damasco, en Siria. Pablo era un activo perseguidor de los cristianos que no había pensado en convertirse al cristianismo, ¿sí? Porque él era judío, él seguía la ley. Entonces, dice que él era perseguidor y nunca pues pasó por su mente convertirse al cristianismo. Y ahí habla en Hechos 9:5, volvemos a Hechos 9:5. Ahora sí estamos esperando la Biblia, paz. Sí, perdón, pero bueno, es que de alguna manera sí, esto lo verificamos, que son puntos importantes. Amén. 9:5. Sí. ¿Me ayudas, por favor? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así es. Entonces ahí precisamente nos dice cuando realmente el Señor, ¿verdad?, lo tira ahí de donde iba, del caballo, y le dice Dios, él le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Entonces le presenta al Señor Jesús a Pablo directamente, ¿no? Fíjense qué tremendo. Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Sí, porque al perseguir a los cristianos, a la iglesia, pues estaba en contra de ellos, ¿sí? Y si seguimos leyendo un poquito para entender, dice, en el 6 dice: él, o sea, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Habla entonces, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión:
Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces ahí podemos ver lo que sucedió cuando el Señor Jesús se le presenta a Pablo, lo deja ciego y lo envía precisamente acá a Damasco. ¿Para qué? Para que Ananías le devuelva la vista. Pero aquí podemos, bueno, también observar que Pablo dice que no comió ni Ni bebió. No comió. Todo realmente estaba ahí, también él en ayuno y estaba orando, ¿no? Entonces eso nos deja ver también lo que nosotros tenemos que hacer en situaciones también cuando estamos en circunstancias difíciles, porque aquí en el versículo 12 el Señor le dice a Ananías, ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y en el 11 antes dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. O sea, que estaba orando, ¿no? Entonces, ahí nos deja ver precisamente que cómo fue que Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Pero ese encuentro pues se le presenta al mismo Jesús y ahí vemos la transformación, ¿verdad? El cambio que Pablo tiene. Por eso nos dicen que si realmente tenemos nosotros un encuentro realmente con Jesús, nuestro cambio va a ser evidente. Como por ejemplo Moisés, cuando sube al monte, ¿no? Y ve la zarza. Entonces él también tuvo un encuentro, cuando él baja, hay un cambio. ¿Sí? Entonces realmente si nosotros no mostramos también un cambio en nuestra vida, entonces que realmente no nos termina. Entonces debe haber un fruto, como dice ahí en Gálatas 5:22, tenemos que mostrar un fruto, que eso lo da el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, Cristo inició el cambio en Pablo por la revelación que le hizo. Sí, efectivamente. Ahí dice que el Señor Jesús pues, le mostró, le enseñó, le dio todo el conocimiento. ¿Sí? Poco después de recibir la revelación de Cristo, Pablo fue bautizado en Damasco, probablemente por un judío devoto llamado Ananías. O sea, él lo bautizó. Y cuando, aquí habla la Biblia que cuando el Señor lo manda a Ananías, él no quería ir, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo me mandas con Pablo, con este Saulo? En ese entonces se llamaba Saulo. ¿Cómo mandas con Saulo? Él es perseguidor de la iglesia, me va a matar ahí. Pero dijo, tú obedece. Y entonces le tenían miedo, ¿verdad? Pablo recibió un llamado inmediato a llevar el evangelio a los gentiles. Entonces, ahí también podemos ver que Pablo realmente obedece, ¿no? De llevar, y el propósito era ese, llevar el evangelio a los gentiles, y ahí nos los muestra en Gálatas 1, del 15 al 16. Dice así, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces ahí él está ¿cómo se llama? Haciendo esa mención que es un apóstol, ¿verdad? Pero no por los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Dice en el 12, todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual le dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice,
Perdón, estoy en el 1, ¿verdad? Sí, Bueno, sí. saltamos al 15. Y yo les dije, Y no, ahora no me corrigieron nada. Perdón, no. En el 15 dice, versículo 15, ¿verdad? Sí. Pero cuando agradó a Dios, dice, cuando agradó a Dios, que me apartó de él el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulte enseguida con carne y sangre. Dice, bueno, hasta ahí. Entonces ahí lo que él está diciendo precisamente que pues ya había un propósito desde antes, el Señor ya lo había ubicado para que él cumpliera el propósito de predicarle a todos los gentiles, ¿no? Por eso en Romanos pues habla una parte de la Biblia donde le habla a los judíos, les predica a los judíos y luego a los gentiles. Por eso dicen que nuestro apóstol es Mark, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se enfocó más hacia los gentiles, no a los judíos. Bien, y dice, Pablo recibió un llamado inmediato en llevar los evangelios a los gentiles. Bien, ahí podemos ver realmente todos los eventos y en qué año sucedió toda parte de la vida de Pablo, ¿verdad? Dice, la conversión y el llamado al apostolado fue en el año más o menos 34 después de Cristo. ¿Sí recuerdan más o menos en qué año murió el Señor Jesús o cuándo fue crucificado? ¿Alguien me acuerdan? Creo que lo vimos en la clase pasada, más o menos en qué año fue crucificado de acuerdo al tiempo. ¿No? Bueno, es entre el 29 y 30, 29 y 30 después de Cristo. Y aquí dice que la conversión y el llamado al apostolado de Pablo es hasta el año 34, o sea, después de que ya el Señor Jesús había muerto. O sea, esto nos deja ver también que él no conoció al Señor Jesús. Él no tuvo contacto con el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Sí? Que claro, él contribuyó a perseguir a los cristianos, inclusive dice que él estuvo como testigo de la muerte de Esteban, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que Esteban era discípulo ahí de Jesús, que él contribuyó, pero nunca tuvo ese acercamiento con el Señor Jesús. Entonces aquí dice que esa conversión de Pablo fue hasta el año 34, luego la primera visita que hizo a Jerusalén fue en el año 37, después llega a Macedonia en el 40, ¿sí? Luego llega a Corinto en el 43, luego llega a Éfeso en el 46, o sea, ahí vamos viendo los tiempos, cuánto tiempo permaneció. O sea, no es que decir que hoy fue y ya para el otro día fue al otro lado, no, vemos un tiempo, ¿no? De más o menos 3 años en cada uno, ¿verdad? Dice, y luego la segunda visita que hace Pablo a Jerusalén en el concilio de Jerusalén después de 17 años, en el año 51. Dice, la visita final a Corintio, el final de la ofrenda en el año 54, luego visita final a Jerusalén y el arresto a Pablo en el 54 o 55, ¿sí? Entonces ahí es cuando ya lo toman preso. Después dice la conversión de Pablo, ahí no dice del 35 al 32, y luego dice visita a Jerusalén por causa de la hambruna entre 45 y 46, primer viaje 47 y 48, concilio apostólico, segundo viaje, y después viene el viaje a Roma en el 60, la cautividad en Roma del 61 al 63 y el ministerio en el este del 64 al 67. O sea, para más o menos darnos una idea de los tiempos, ¿no? Entonces, ¿en qué tiempos Pablo estuvo realizando su ministerio? Entonces podemos observar que pues va desde el año 35, por ahí así, hasta el 67, más o menos. O sea, la verdad, pues más de 30 años.
¿Vamos? Bien. Bueno, entonces esto nos deja ver más o menos un panorama de lo que es la vida de Pablo y que nos ayuda un poquito a comprender las cartas que él escribió. Entonces, ya vimos que son 13 cartas o 13 epístolas, ¿sí? Y está dividido en varias secciones. Aquí lo clasifican de la siguiente manera: los primeros escritos que hizo Pablo es Gálatas, ¿sí? Sin embargo, en nuestra Biblia no aparece Gálatas en primer lugar, sino aparece que Romanos, porque en la Biblia ya dijimos que va en un orden cronológico de acuerdo a la magnitud del mensaje, ¿sí? Entonces va de mayor a menor. Entonces Romanos es el libro más amplio y después el más pequeño es Filemón, con un solo capítulo. Entonces ese es el orden que está en la Biblia, pero realmente en el orden en que se escribió es Gálatas. Posteriormente primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Después vienen los escritos principales de Pablo, los que realmente donde contienen la doctrina básica. Y vemos que es Romanos, luego viene primera de Corintios y segunda de Corintios, ¿sí? Posteriormente tenemos la siguiente clasificación, que es las cartas o las epístolas de la cautividad. ¿Por qué de la cautividad? ¿Alguien sabe o tiene una idea por qué de la cautividad? Cautivo, cuando estaba preso, ¿no? Cuando ya fue preso. Entonces escribió algunas de las cartas desde la cárcel. Entonces, entre ellas está cuando escribió a Éfeso, ¿verdad? Que fue la carta de Efesios, a Filipenses, a los Colosenses y a Filemón, que ya lo veíamos hace un rato. Después tenemos las epístolas de regreso. Hasta la regreso, no se preocupe, y después tenemos las epístolas pastorales, que es la de primera Timoteo, segunda de Timoteo y la de Tito. ¿Por qué pastorales? Pues precisamente porque ellos eran pastores de esas iglesias, ¿sí? Entonces él les está exhortando desde la cárcel para que ellos así que no bajen la guardia, ¿no? En cuanto a lo que él les enseñó, y continúen enseñando. Y como vemos que, por ejemplo, Tito, por ejemplo, era un pastor joven, ¿sí? Un pastor joven, queremos ahí suponer, más o menos habla ahí los escritos que de 20 a 25 años. Entonces, pues un pastor joven es más fácil que pueda en un momento dado caer, o que pueda ser influenciado de cierta manera a hacer cosas que hacía el mundo, por ejemplo, ¿no? Y desviarse. Entonces, por eso esas cartas que manda Pablo. Entonces, vamos a ir rápido viendo cada una de ellas, así muy a grosso modo, porque bueno, ya más adelante veremos ya con más calma varios libros que son los más relevantes, pero ya en forma detallada, ¿verdad? Pero ahorita no es posible por los tiempos. Entonces nada más vamos a ir viendo. Gálatas. Entonces Gálatas dice que esta carta fue escrita, pues todas estas fueron escritas por Pablo, ¿verdad? Entre el año 44 y 55 aproximadamente. Claro, después de Cristo, ¿no? 44 al 55, más o menos. Y todas esas son fechas pues, aproximadas, porque no hay algo que nos deje ver realmente que con exactitud, ¿verdad? Pero bueno. Entonces fue escrito, fue dirigido, el destinatario fue a los cristianos de Galacia.
Por eso se llama Gálatas. Entonces realmente la carta lleva ahí ahora sí que la raíz de lo que es la iglesia o la ciudad. Entonces fue escrito para los cristianos en Galacia, y el contenido dice que Pablo usa esta carta para recordarles a los cristianos que como hijos de Dios son herederos, ¿sí? Herederos de Él. Dice, esta herencia no se puede obtener por buenas obras, o sea, eso es lo que les enseña en esta carta, que no puede ser esa herencia por obras, ¿sí? Sino solo por la fe en Jesucristo. Entonces, eso es lo que realmente contiene la carta de Gálatas, donde Pablo los está enseñando, ¿verdad? Y Pablo, que es judío, refuta la falsa enseñanza. Entonces, a través de Gálatas también está refutando o rechazando la falsa enseñanza de que cada cristiano, ¿sí?, de cada cristiano gentil, porque acuérdense que fue dirigido más que nada a los gentiles, debe convertirse del judaísmo y observar estrictamente la ley de Moisés, ¿verdad? O sea, quiere decir que dejaran a un lado lo de la ley de Moisés, que eso no era lo que los iba realmente a salvar, y que para poder ser herederos de Jesucristo, pues iba a ser solo por la fe en Él, ¿sí? Entonces, eso es realmente lo que enseña esta carta. ¿En dónde se escribió? Pues dice que en Antioquía, ¿sí?, o posiblemente en Éfeso. Son ciudades que estaban ahí cerca, pero bueno, para ubicarnos. Bien, después tenemos la de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Dice que esta carta también se escribió en los años 50 al 51. ¿A quién fue escrito? Pues a los creyentes de la iglesia de Tesalónica. ¿Sí? Del 50 al 51. ¿En dónde? ¿En qué lugar? Pues fue en Corinto, ¿verdad? Corinto. Así también como la primera carta y la segunda, ¿verdad? La segunda carta fue escrita meses posteriores a la primera, o sea, fue en un lapso corto, ¿sí? Y se escribió precisamente en el mismo lugar, en Corinto, y precisamente dirigido hacia la iglesia de Tesalónica, y precisamente a los creyentes de esa iglesia, ¿verdad? Dice, Tesalónica es la ciudad o la capital de Macedonia, para ubicarnos un poco mejor. Es una provincia romana. Dice, cuando Pablo llega ahí en su segundo viaje misionero, es un próspero puerto marítimo y centro comercial de alrededor de 200,000 habitantes. La predicación de Pablo hace que muchos acepten la fe en Cristo Jesús, pero una intensa persecución de parte de los incrédulos lo forza a huir de la ciudad. Pablo se dirige a Berea, donde deja a sus compañeros a Timoteo y Silas para que lleven a cabo el ministerio. No obstante, los judíos disidentes de Tesalónica los siguen y provocan un disturbio, y Pablo va a Atenas y luego a Corinto, donde recibe de Timoteo un informe actualizado sobre los cristianos tesalonicenses, y esa carta es la respuesta que Pablo hace a esa iglesia, ¿sí? ¿Qué contiene? Pues dice, una de las primeras cartas de Pablo escrita para animar al joven, a los jóvenes a la iglesia, y para elogiarlos por la fe diligente, dice. Pablo da instrucciones a los creyentes para vivir en santidad y en orden, ¿sí?, e incluye un ruego contra la inmoralidad sexual. Esta comunión dinámica es para Pablo
constante motivo de gozo, ¿sí? Entonces aquí precisamente esa carta fue la primera de Tesalonicenses, fue para animar a los jóvenes, a la iglesia, para elogiarlos y reafirmar su fe, ¿verdad?, en Jesús, y para vivir en santidad y en orden. Entonces, esas son, bueno, ahora sí que el propósito de esas cartas, de enviarlas a esas iglesias, ¿verdad? Tenemos igual la de segunda de Tesalonicenses. Dice: en esta carta a los tesalonicenses, Pablo enfatiza la importancia de que los cristianos usen su tiempo sabiamente. Usen el tiempo sabiamente. Los creyentes son alabados por su crecimiento espiritual y se les promete el juicio de quienes los persiguen. Entonces aquí pues nos da una idea de realmente de lo que contiene la segunda carta. Después tenemos la parte de Romanos, ¿verdad?, que decimos que es uno de los más importantes. Romanos, donde está las doctrinas del cristianismo. Como bien nuestro pastor nos ha dicho que si no conocemos esta carta, pues entonces no somos cristianos, ¿verdad? Y apenas en el culto nos lo dijo que también en el capítulo 5, pero tenemos que estar ahí analizando, porque si no, entonces no conocemos nada de la salvación. Entonces es muy importante. Bien, entonces Romanos, pues se escribió entre el año 56 y 58. Entonces, si ustedes observan en las fechas, o más bien en los años, vemos que lleva un orden, ¿verdad? Entonces, se escribió primero Gálatas, después de las Tesalonicenses y luego Romanos, que dice que entre el 56 y 58. Y se escribió en Corinto, ¿verdad?, en Grecia. ¿Y a quién realmente fue dirigido esta carta? Pues dice que a los cristianos que estaban en Roma, tanto judíos como gentiles, o sea, los dos. Por eso Romanos está dividido en una parte que se les habla para gentiles y otra para Roma y para judíos. Y dice que en ese tiempo había aproximadamente, lo que les comentaba, 1 millón de habitantes que había en Roma. Entonces era el centro de uno de los más grandes imperios que el mundo había ya conocido. Entonces estaba en su nuevo auge en esa época. Sí, el Imperio Romano. ¿Y en qué contiene? Pues dice que el libro de Romanos es el libro, la carta, dice, es la más larga de las 13 epístolas, ¿sí?, de Pablo del Nuevo Testamento. Es una exposición teológica sobre la salvación y la doctrina de justificación por la fe. Entonces ahí nos está diciendo que habla sobre la salvación y la doctrina de la justificación por la fe. Entonces, cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra, ¿cuál es el proceso? Pues dice que primero somos justificados, ¿verdad? Y después viene el proceso de ¿qué? De santificación. Y luego ya el proceso de ¿qué? ¿Cuál sigue? De glorificación, pues ya cuando el Señor nos libera de la muerte, ¿no? De la muerte eterna. Bien. Entonces ese libro pues es uno de los más importantes, ¿sí? En este libro Pablo reflexiona sobre su gratitud por la salvación, ¿sí? Entonces aquí menciona el contraste que hay entre la ley y la gracia, que son dos cosas muy diferentes. Porque él, cuando antes de que tuvieran un encuentro con el Señor Jesús, pues él atacaba a los cristianos. Cuando tiene el encuentro, pues es transformado, y entonces ahora se convierte al cristianismo y ahora es por la fe. Entonces realmente ahí también en Corintios nos habla de que cuando el Señor Jesús toca a Pablo, ¿sí?, dice que él
que él, bueno, él así lo narra que él vio lo que hay hasta el tercer cielo, ¿verdad? Y dice que hay cosas que no se pueden contar, o que no podían contar, inefables, dice que vio cosas inefables y que no le fue permitido decir, o sea que él, se puede decir que vio el cielo, lo que hay allá. Entonces realmente